Los ferrocarriles nos han proporcionado la posibilidad de trasladar personas, cargas, ejércitos y materias primas. El poder para transportar grandes cargas y la tecnología para hacerlo velozmente. En este episodio, investigamos de alta velocidad que unen las visiones futuristas de la levitación magnética en las cápsulas y les contaré la historia de las maravillas de la ingeniería, desde el tren más largo, el país de las maravillas en miniatura. Esta es la historia del poder del ferrocarril. La velocidad. Hace casi 200 años que los trenes se convirtieron en familiares intrusos en casi todos los paisajes. La vista y el sonido del vapor se han convertido en un recuerdo romántico, reemplazado por formas de energía eficientes, más poderosas, más fiables y menos contaminantes, reemplazado sobre todo en nombre de la velocidad. Tren, la vía rápida. Este es el Shinkansen, el tren bala. No es tan rápido como una bala, pero ha redefinido el viaje en tren interurbano en la edad moderna. Shinkansen es en realidad el nombre de la red ferroviaria por la que viajan los trenes de alta velocidad. Decidieron construir un ferrocarril completamente distinto, y la palabra Shinkansen significa nueva línea principal. Te da la idea de que es un ferrocarril totalmente diferente. Es una red que revolucionó los viajes domésticos en Japón y estableció el estándar para los viajes en tren de alta velocidad en la segunda mitad del siglo XX. En Japón se viaja en tren más que en cualquier otro lugar del mundo. Se venden más billetes, alrededor de 1.000 millones al año. Los primeros trenes bala iniciaron sus viajes en 1960 hacia abajo a través del túnel. Por lo tanto, algunos trenes están diseñados para limitar o reducir esa onda de presión, y los trenes tipo pico de pato están diseñados para ese propósito. En esos trenes hay 3 clases que llevan a los pasajeros a sus destinos cómoda y velozmente. La Grand Class, la Green Car, la clase Business y la clase ordinaria. Como casi todos los Shinkansen, el H5 se nutre de energía de cables aéreos mediante un pantógrafo. En el contexto de los ferrocarriles, un pantógrafo es un dispositivo para recoger la corriente eléctrica. La fuente de alimentación se transporta por cables aéreos y el contacto con las tiras de carbono metalizadas. El pantógrafo proporciona la energía al sistema de tracción del tren. Para vehículos de baja velocidad, tranvías, trenes lentos y trolebuses, el pantógrafo usa muelles y aire. El aire empuja el cilindro que sitúa al pantógrafo en su posición y los muelles lo mantienen en contacto con el cable. Para unidades de alta velocidad como los trenes Shinkansen, los muelles no son eficientes y el contacto se consigue por medio de un sistema de aire presurizado que lo mantiene en contacto y en su lugar con una fuerza constante. Desde 1960 el concepto de tren de alta velocidad se ha desarrollado en rutas interurbanas en la mayor parte del mundo. Pero los diferentes tipos de energía que impulsan al tren es lo que mantiene el récord de velocidad. Lo ostenta un tren que no viaja sobre raíles. De hecho, no viaja sobre nada. Este es el Maglev. Maglev, de magnética y levitación, usa el principio de atracción magnética tanto para elevar como para impulsar los trenes. Elevándolo se elimina la fricción, se reduce el mantenimiento, las ruedas no se desgastan y la velocidad puede ser tremenda. El récord se sitúa en más de 600 kilómetros por hora. Japón ha estado desarrollando un ferrocarril de levitación magnética durante varias décadas. Y curiosamente, hay una vía de prueba que se puede ir a ver.
El tren la recorre una vez al día a unos 600 kilómetros por hora. Hay líneas regulares de levitación magnética en China, Japón y Corea del Sur, y hay otras en desarrollo. El sistema maglev depende de dos tecnologías, la fuente de alimentación y la suspensión. En algunos sistemas, una sola tecnología proporciona tanto la levitación como la propulsión, mediante electroimanes que alimentan un motor lineal. Pero otros sistemas proporcionan la levitación al sistema de suspensión, pero no propulsión. Los sistemas EDS o electrodinámicos utilizan electroimanes superconductores o potentes imanes para crear un campo magnético permanente que induce corriente en los metales conductores para propulsar y mover el tren por medio de su diseño de posición y levitación. Tales sistemas requieren una fuente de propulsión separada. Algunos EMS o sistemas electromagnéticos pueden proporcionar tanto potencia como levitación. Los campos magnéticos interactúan con los bucles metálicos colocados en las paredes de la guía de levitación magnética. Los bucles están hechos de materiales conductores y cuando un campo magnético se mueve, crea una corriente eléctrica que genera otro campo magnético. Diferentes tipos de bucles realizan tres tareas importantes. Un tipo crea un campo que hace que el tren se eleve unos 12 centímetros por encima de la guía. Un segundo bucle mantiene el tren estable horizontalmente. El tercero es un sistema de propulsión alimentado por corriente alterna, donde tanto la atracción como la repulsión magnética se emplean para mover el vagón del tren a lo largo de la guía. Es el principio del magnetismo. Todo el mundo ha jugado con imanes y sabemos que los polos positivos y negativos se atraen. Y si les das la vuelta e intentas que los polos positivos se atraigan, es imposible. Se repelen el uno al otro. Y ese es el principio que utilizan para hacer que el tren se mantenga en el aire con electroimanes. El concepto del diseño con electroimanes significa que la única fuente de fricción es el aire, y el resultado es un desplazamiento suave a cualquier velocidad, a diferencia de otros intentos de desarrollar el transporte ferroviario de alta velocidad con otro tipo de energía que han sido desestimados. Los trenes corren sobre raíles, por eso se llaman ferrocarriles, pero los inventores se sintieron atraídos por la idea de que los trenes sin fricción serían eficientes, rápidos y silenciosos. Hemos visto que efectivamente la levitación magnética suspende el tren sobre la vía y lo mantiene ahí por medio de la atracción magnética. Los trenes monorraíl utilizan un principio similar, suspendiendo el tren para que la única resistencia que encuentre sea el avance a través del aire. En lugar de imanes, los trenes suspendidos empleaban el concepto de colchón de aire, que fue desarrollado y sigue siendo la base de los aerodeslizadores. El RTV, Research Test Vehicle 31, era un tren experimental británico. Los trabajos se iniciaron en la década de 1960 y se aceleró cuando el principio del aerodeslizador se unió a una segunda invención británica, el motor lineal. Eric Lightweight empezó a desarrollar el LIM, el motor de inducción lineal, a finales de los años 50. Los LIM proporcionan tracción por medio de la interacción de los campos magnéticos del vehículo y un conductor externo fijo. Ese tipo de motor elimina la necesidad de contacto físico con la vía, no tiene partes móviles y por lo tanto se presta al concepto del aerodeslizador. En el diseño original del Lightweight, dos juegos de bobinas a unos centímetros de distancia, colocadas de forma que una placa de aluminio ajustaba el espacio entre las bobinas, tiraban de la placa y así se equilibraban las fuerzas opuestas al otro grupo. El principio del aerodeslizador requiere de una superficie lisa, de modo que el colchón de aire contenido en la falda tenga las mínimas fugas. El tren suspendido fue diseñado para circular por una pista de hormigón y se construyó uno a principios de los años 70. En 1973, un RTV-31 hizo su primer recorrido con una gran campaña de publicidad. El tren viajó a 167 kilómetros por hora por una vía de 1.600 metros. Pero aunque progresaba el desarrollo del Advanced Passenger Train para el transporte interurbano, se discutía el coste, la velocidad y la eficiencia. Y al final, el proyecto del tren suspendido fue cancelado y se adoptó el sistema APT.
nearing the final stages of its development, the French Aerotrain will be a considerable boon to intercity commuters when it's brought into service. El Aerotren, el rival francés del Hovertrain británico, usaba un principio similar, pero al igual que el RTV-31, fue desmantelado por el gobierno francés a favor de un tren rápido que viajaba sobre raíles, el TGV. Antes de desestimarlo, se construyeron varios aerotrenes de prueba con diferentes fuentes de energía, y varios de ellos eran lo bastante grandes para llevar pasajeros. El Aerotren 02 era propulsado por un turbojet Pratt & Whitney. El S-44, un vehículo de pasajeros de gran tamaño destinado al servicio de cercanías urbano, estaba equipado con un motor de inducción lineal, y el Aerotren I-80 era un tren de pasajeros para el servicio interurbano. El crecimiento de los ferrocarriles a su estado actual, como sistemas de transporte masivo en todas las partes del mundo, no se basó, por supuesto, en esos exóticos experimentos. En todas partes, el caballo de batalla para pasajeros y mercancías ha sido la locomotora diésel o eléctrica a diésel. A pesar de sus nombres, los trenes diésel no son impulsados por la potencia de sus motores diésel, sino por electricidad. Los motores diésel impulsan el eje que mueve el generador que alimentan los grandes motores eléctricos o de tracción que hacen girar las ruedas. El motor diésel no produce movimiento mecánico directamente para mover la locomotora y los vagones, sino que se usa para generar electricidad. Y la electricidad hace funcionar el motor de corriente alterna que lo impulsa. El motor diésel puede optimizar la velocidad fija del motor a condiciones de funcionamiento fijas. Así es como se obtiene la mejor eficiencia. El motor diésel más típico y más potente es el AC6000 CW, que genera 4.500 kilovatios o 6.000 caballos de potencia. Las únicas unidades que producen más potencia son los diseños del motor dual. Estas son las grandes máquinas que transportan cargas enormes, trenes que transportan grandes cantidades de mineral. La versatilidad de la fuente de energía significa que el espectro de potencia es amplio. La primera locomotora diésel en funcionamiento regular producía 883 kilovatios. La robustez del diésel y su eficiencia como combustible, en comparación con el motor estándar de combustión interna, explica que cada vez se use más en líneas férreas, en barcos y en la carretera. Pero tiene inconvenientes: el costo y la disponibilidad del combustible, la necesidad de un mantenimiento regular, los problemas ambientales y el ruido y los olores. Después de sopesar los pros y los contras, muchos operadores tienen sus sistemas preferidos para entregar electricidad directamente a los motores del tren sin necesidad de emplear diésel. Como en el Shinkansen. Esto significa conectar el tren a una fuente de suministro, ya sea un cable aéreo o un rail. El primer tren eléctrico se presentó en Berlín a finales del siglo XIX. Alcanzó una velocidad máxima de 13 kilómetros por hora. La tecnología ha avanzado desde entonces y ahora la potencia se produce en abundancia. La energía no se genera a bordo por medio de un motor diésel, sino conectando el ferrocarril a la red de suministro eléctrico nacional. El Shinkansen, el TGV en Francia y el Eurostar, que une Gran Bretaña al continente europeo, son algunos de los trenes de alta velocidad que obtienen la energía directamente de una fuente viva.
El TGV francés Très Grande Vitesse, o de muy alta velocidad, es un tren eléctrico típico. Son rápidos y la vía está construida pensando en ese tren. Deben ser curvas amplias y abiertas y los raíles lisos. Creo que la innovación de la ingeniería y el diseño de todo el sistema son para que sean fiables, que sean rápidos y seguros al mismo tiempo. Y eso fue un replanteamiento en la tecnología ferroviaria. Elegantes, estilizados, algunos incluso con forma de pico de pato que se vio por primera vez en el Shinkansen, la red del TGV conecta cada región de Francia y también los países vecinos. El servicio se inició a principios de los años 70 y el concepto original era para turbina de gas. La crisis de los precios del petróleo de ese periodo condujo a eso. La tracción eléctrica fue la elegida. Y aunque el aspecto de las locomotoras y su rendimiento han progresado desde que se inició el servicio en 1981, los principios básicos que impulsan las ruedas no han cambiado. Los componentes de tracción del TGV incluyen el pantógrafo, que mantiene la presión del cable de contacto a aproximadamente 70 newtons, el transformador principal, que convierte 25 kilovoltios, 50 hercios de potencia en una sola fase en 1500 voltios, y consta de varias piezas que entregan esta potencia a los motores de tracción. Los puentes rectificadores controlados por tiristores, el bloque común formado por interruptores automáticos de corriente continua, el filtro principal del condensador y los inversores de tracción convierten la corriente continua en una forma de onda de frecuencia variable trifásica y se combinan para obtener energía utilizable para los motores de tracción de corriente continua, que en el TGV está situado en la carrocería del vehículo, reduciendo sustancialmente la masa, lo que le da una estabilidad excepcional. Cada motor puede desarrollar 1100 kilovatios y puede girar a una velocidad máxima de 4000 revoluciones por minuto. Esta potencia ha permitido al TGV establecer el récord mundial de velocidad de los trenes convencionales. El voltaje de la línea se aumentó a 31 kilovoltios y se cerraron los pasos a nivel cuando el 3 de abril de 2007 un TGV modificado alcanzó los 574,8 kilómetros por hora. En otras partes de Europa, otro tren muy rápido, el ICE, un expreso interurbano de los ferrocarriles alemanes, tiene, al igual que otros trenes de la categoría, un morro con una forma distintiva para aumentar la potencia mientras corta el aire. Uno de los desafíos que estamos viendo en particular con el ICE-3 es el efecto estela del tren. El ICE-3, por ejemplo, es un tren que viaja a gran velocidad. Y es necesario entender, por ejemplo, cómo el tren va a inducir el flujo detrás de él y cómo ese flujo va a impactar en las infraestructuras circundantes. La forma del morro, que en el caso del ICE-3 tiene la misma forma que la cola, tiene un gran efecto en el flujo que induce. Así que vemos una gran desviación asociada con el flujo en la parte posterior del tren. Y vemos grandes vórtices que son como tornados, con un eje diferente. Y esos vórtices se mueven dentro de la estela y pueden impactar en diferentes objetos o en personas a medida que el tren avanza. Si miras detrás del tren, tienes un componente vertical de velocidad, por lo que tienes un flujo descendente que interactúa con los flujos procedentes del costado y la parte trasera del tren. Y la forma en que interactúan puede ser tal que formen vórtices y el flujo baja por el centro del tren y se mueve girando. Y se forman dos vórtices parecidos a tornados que se cruzan, que se originan desde la superficie posterior del tren y luego pueden avanzar juntos y causar mucho arrastre. Están asociados a zonas de baja presión y cuando hay una baja presión en la parte posterior de algo, succiona y tira hacia atrás. Y no son diferentes a los vórtices que se ven detrás de un avión. Otros trenes no se alimentan de la electricidad de cables aéreos, sino de raíles electrificados.
Tal vez el más famoso de estos, que viaja bajo las calles de una ciudad, es el Metro de Londres. Los trenes empezaron a recorrer los túneles bajo el subsuelo de Londres en 1863, y la energía provenía de las máquinas de vapor. La red, que continúa evolucionando, ahora cubre más de 400 kilómetros y transporta a casi 1.500 millones de pasajeros al año. Cuenta con 270 estaciones y viaja a una velocidad media de 33 kilómetros por hora. Los primeros trenes eléctricos funcionaron en 1890 y desde los primeros años 60 todos los trenes subterráneos de Londres han sido unidades eléctricas, un transporte autopropulsado que usa electricidad como fuente de energía. Una zapata de contacto situada bajo el tren se alimenta de la energía de los rieles electrificados, la fuente de alimentación en toda la red. La planta de a bordo convierte los 750 voltios de corriente continua y produce la potencia que impulsa los motores de tracción. El Metro de Londres, conocido por los londinenses como The Tube, es el sistema subterráneo más antiguo del mundo. Pero el del área metropolitana de Seúl, Corea del Sur, tiene el récord de longitud de ruta, con más de 900 kilómetros. El Metro de Nueva York tiene el mayor número de estaciones, 468. El más utilizado es el Metro de Tokio, con 3.300 millones de pasajeros al año. Con sus estaciones Art Nouveau, París es el más decorado, y la famosa decoración de algunas estaciones del metro de Moscú son de una opulencia desmesurada. En muchas líneas se han introducido las nuevas tecnologías, incluido en el Tube de Londres, como los trenes sin conductor. Ese futuro ya es una norma en el Golfo Pérsico. El metro sin conductor de Dubái se inauguró en 2009. Cubre menos de 75 kilómetros y cuenta con 49 estaciones. Lo que lo sitúa a la vanguardia de la tecnología es el hecho de que está totalmente automatizado. Sus trenes no tienen conductor. Es conocido principalmente porque no necesita conductores. Es una tendencia creciente en los nuevos sistemas de trenes. Es un sistema bastante completo que recorre todo Dubái. La energía se obtiene de un tercer riel electrificado que entrega 750 voltios de corriente continua y alimenta los trenes de la línea roja y la línea verde con velocidades de 47 y 38 kilómetros por hora, respectivamente. Son unos 75 kilómetros de vías y se están ampliando. Empezó a funcionar en 2009. No es un sistema inusual de metro porque muchos están elevados. Estuve allí un tiempo y vi cómo se construía. Hay una cosa que es un poco diferente a otros sistemas, y es que su fuente de alimentación, obviamente eléctrica, es de un tercer raíl y no de una catenaria. El problema es que necesita tener un paso seguro para que las personas no entren en contacto con los circuitos eléctricos. La alternativa es la catenaria aérea, que utiliza un pantógrafo en la parte superior del tren para obtener la electricidad. Y ese es el sistema que más se usa en la mayoría de los países. El traslado de personas a través de un medio urbano rápido no siempre ha forzado a que los trenes circulen bajo tierra. Los trenes pueden viajar sobre rieles elevados, como el L de Chicago. Pueden ser trenes monorraíl, como los de Disneylandia y Tokio, el tren elevado de Bangkok, o pueden ser trenes suspendidos.
Curiosamente, los ferrocarriles no tienen por qué circular siempre por tierra. Hay una serie de ferrocarriles suspendidos muy interesantes, cuyos vagones cuelgan de un carril elevado. El Wuppertal-Schwebebahn. Este tren suspendido alcanza velocidades de hasta 60 km por hora y es una línea que recorre más de 13 kilómetros sobre las calles de Wuppertal desde 1901. Los vagones están suspendidos en un solo raíl situado bajo una estructura de acero reforzada con 486 pilares de vigas de acero. Cada vagón cuelga de unas ruedas impulsadas por múltiples motores eléctricos de 600 a 750 voltios de corriente continua, suministrada por el riel conductor. El tren articulado es impulsado por los 4 motores de corriente continua de tensión media que lleva a bordo. Los trenes especiales siempre han despertado la simpatía de la gente. El Wuppertal-Schwebebahn es cariñosamente conocido como la vieja chica. Los trenes asociados a viajes largos y exóticos y con un lujo espectacular tienen una influencia especial en la imaginación. El extraordinario, futurista y carísimo Shikishima es un tren que no va a ninguna parte. Es exclusivamente un vehículo para recorridos cortos por el norte de Japón. Es una pieza de oro de diseño moderno, con menús de categoría Michelin, alojamiento en suites y maravillosos vagones de observación. Y esta visión del mañana se alimenta con una planta eléctrica a diésel bastante tradicional, con una velocidad máxima de 100 km por hora. Japón es muy interesante porque hay una nueva generación de trenes de lujo, como el Shikishima, que es ultralujoso. Chefs Michelin a bordo, una hermosa decoración de vanguardia, comodidad y tecnología, engranajes y sistemas de amortiguación bajo los vagones que los hacen muy suaves y apenas traquetean. No se oyen ruidos ni nada por el estilo. Para empezar, los raíles no tienen separaciones y los servicios en estos trenes son excelentes. Pero también es la singularidad, la emoción de viajar en algo tan exclusivo, un poco especial, porque los trenes de lujo siempre han estado reservados a los muy ricos. El Palacio sobre Ruedas Indio también es un tren dedicado al turismo. Es uno de los trenes de lujo que hacen viajes por el subcontinente, que se inspira en las tradiciones decorativas de la India principesca, los lejanos días de los Maharajas y el dominio británico. El Orient Express, un nombre legendario de los viajes en tren, es un destino de lujo por derecho propio. En su apogeo unía París y Estambul, y era un tren formidable que transportaba a personas poderosas, jefes de Estado y todo tipo de celebridades, con sus éxitos y escándalos. Y en la famosa novela de Agatha Christie se comete un misterioso asesinato. A principios del siglo XIX se pensó en crear un mercado que no solo fuera para ricos, sino que también atrajera a la clase media a viajar en tren. Y en la década de 1880, en el auge de los trenes, el Orient Express fue esencialmente un plan de negocios muy inteligente para proporcionar comodidad y un alojamiento de calidad en un tren que no hacía trasbordos. Hubo que hacer tratos con los gobiernos de varios países a lo largo del camino para que el tren pudiera atravesar las diferentes fronteras. Un tren igualmente exótico, pero con un papel real y vital para comunicar y unir los extremos de la nación más grande del mundo, es el ferrocarril transiberiano de Rusia. La inmensidad de Rusia se comprende pensando que si Siberia fuera un país independiente, sería el más grande del mundo.
El Transiberiano es en realidad una red de líneas de ferrocarril que unen Moscú con el lejano este de Rusia. Recorre más de 9.000 kilómetros y es la línea ferroviaria más larga del mundo. La construcción de la línea comenzó en la década de 6 días en unir Moscú con el Océano Pacífico a una velocidad media de 64 kilómetros por hora y atraviesa 5 zonas horarias. Después de la guerra ruso-japonesa de 1905, en la que los ferrocarriles inadecuados impidieron que llegaran refuerzos del lejano oriente, el Transiberiano recibió una fuerte inversión que dio sus frutos en la Segunda Guerra Mundial. Transportó la reserva siberiana para enfrentarse a la invasión alemana, que fue crucial para la supervivencia de la Unión Soviética. Here are 3 of many good reasons why there'll be a warm reception for the Nazis if they try an invasion. Casi desde que el primer tren arrastró el primer vagón, los trenes han sido parte de la planificación militar y las armas militares. Fue en la década de 1850 cuando por primera vez se vio el uso intensivo de los trenes en la guerra. Algo que se convertiría en un asunto principal durante los siguientes 100 años. Las tropas eran transportadas al frente en tren durante la guerra de Crimea, lo que ayudó a propiciar una de esas cosas interesantes que vimos mucho a finales del siglo XIX y sin duda hasta el siglo XX. El estancamiento de las guerras, la guerra de trincheras y el uso de artillería pesada, que podía llevarse al frente con bastante rapidez en tren. Esto creaba un enorme frente de guerra y una gran pérdida de vidas, por supuesto. En la Guerra de Secesión Americana fue muy efectivo el uso de trenes. Durante la Guerra Civil Americana, los voluntarios del Ejército de la Unión se dirigían hacia el norte en tren. A medida que avanzaban, provocaron tantos daños como pudieron en la vital línea ferroviaria de Atlanta a Chattanooga. Al principio fueron perseguidos a pie por las fuerzas confederadas y más tarde por medio de varias locomotoras. La situación fue reproducida en uno de los grandes logros del cine mudo, la película de Buster Keaton de 1926 titulada El maquinista de la General, por la locomotora que aparecía. Desde ese acontecimiento de 1862, los trenes han tenido a menudo un papel en el transporte de ejércitos, suministros y apoyo, y en el transporte de armas pesadas. En la Segunda Guerra Mundial, con la industria norteamericana preparándose de costa a costa para ser, en palabras del presidente Roosevelt, el arsenal de la democracia, los ferrocarriles fueron vitales para trasladar a los puertos materiales de guerra y personal, y también a los campos de batalla. Entonces, los ferrocarriles consiguieron que las tropas llegaran al frente, funcionando como una fábrica de salchichas, continuamente. Y fueron los ferrocarriles los que hicieron posible el transporte y el uso de los cañones de mayor calibre jamás utilizados en combate. El Schwerer Gustav, el Gustav duro, pesado, originalmente diseñado para acabar con la fortificada línea francesa Maginot. Había algunas tecnologías muy interesantes desarrolladas específicamente para moverse sobre raíles. Eran unas enormes armas blindadas y cañones tan grandes como un acorazado, si no más. Disparaban proyectiles de 356 y 406 milímetros, que llegaban desde kilómetros de distancia hasta la zona de batalla, desde cañones montados sobre raíles. Retrocedían largas distancias por las vías cuando disparaban esos proyectiles mucho más grandes que cualquier otra cosa que pudiera dispararse desde tierra con armas convencionales. El K-5, también fabricado por Krups, era ligeramente más pequeño, pero mucho más práctico, y podía disparar bombas de 255 kilogramos a 64 kilómetros, y con una frecuencia de 15 proyectiles por hora. Se fabricaron 25 de esas armas, y fueron utilizadas en Francia y en Italia.
El problema que tenía el arma era que su objetivo no podía alcanzarse verticalmente, lo que la limitaba a objetivos visibles. Para llegar a objetivos en un eje horizontal, se utilizó un tramo de ferrocarril donde el cañón se movía hacia atrás o hacia adelante para apuntar. Y para girarlo 360 grados, construyeron unas plataformas giratorias que se montaban en una sección elevada de la vía desde donde se disparaba, y así el cañón se movía sobre una pista circular. El K-5 fue la base para el cañón atómico M65. Se desarrolló en Estados Unidos después de la guerra y fue apodado el Atomic Annie. Aunque basado en un cañón sobre raíles, el Atomic Annie era remolcado por tractores especiales y podía disparar proyectiles nucleares. El M65, el Atomic Annie o cañón atómico, era por supuesto un producto de su tiempo. Esta arma fue diseñada para uso de las fuerzas terrestres, para disparar una pequeña bomba nuclear contra las fuerzas terrestres enemigas y crear lo que llamaríamos un campo de batalla nuclear. Era un arma muy grande, creo que de un calibre de 280 milímetros, el equivalente a un cañón de 11 pulgadas, y tenía sus orígenes en algunas de esas piezas de artillería más pesadas que se habían fabricado durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las primeras armas de ese tamaño iban originalmente montadas en vagones de tren, porque eran lo único bastante fuerte para poder transportarlas. Para los ejércitos, los trenes no solo han tenido un papel como medio de transporte de armas y mano de obra, sino que han sido utilizados por su velocidad. Uno de los usos de una vía férrea de alta velocidad es probar las características de vuelo de la submunición de misiles guiados. En las primeras etapas del desarrollo, se lanza un nuevo misil desde la vía de prueba. Al final del recorrido se detiene el trineo que lo desliza. El misil sale disparado hacia adelante e impacta en su objetivo. Y de esa manera se puede simular en un ambiente muy cerrado el impacto del misil contra una serie de objetivos. El Escuadrón de Pruebas 846 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos batió el récord mundial de velocidad de un vehículo que viajaba por levitación magnética en una pista de pruebas en el condado de Otero, Nuevo México, cuando un cohete propulsado por levitación magnética alcanzó una velocidad máxima de casi 1020 kilómetros por hora. La Fuerza Aérea usó imanes superconductores para mover el trineo sin tocar el suelo. El sistema Maglev es la lanzadora de cohetes más reciente, y su récord de velocidad superó a la impulsada por 9 cohetes de combustible sólido con 18.000 kilogramos de empuje total, y lanzó durante 5 segundos al coronel John Stapp a una velocidad de 1017 kilómetros por hora en una base de la Fuerza Aérea de Nuevo México el 10 de diciembre de 1954. A Stapp, conocido como el hombre más rápido del mundo, no le preocupaba la velocidad que un hombre podía soportar. Pero ¿qué le ocurriría a un hombre sometido a grandes fuerzas G en aceleración rápida? Y demostró que un ser humano puede soportar 46 G. Colonel Stapp, the fastest man on Earth. Desde sus inicios, el atractivo de los ferrocarriles ha sido su capacidad para mover grandes cargas a largas distancias. La potencia ha sido decisiva para determinar el tamaño de la carga y a qué distancia llevarla. En una gran zona desértica del mundo, donde las distancias son vastas y las cargas enormes, el tren es el rey. La tarea de un ferrocarril de transporte pesado es la misma en todo el mundo. Se busca el método más económico para ir de la mina al puerto. Una forma de conseguirlo es tener el número óptimo de locomotoras y de vagones para cargarlos todo lo que sea posible. Y eso depende de lo bien que esté construida la vía, y así se decide cuánto se puede cargar en el tren.
En el oeste de Australia hay cadenas montañosas compuestas de mineral de hierro. El trabajo de llevar el mineral de las minas a los puertos se hace por medio de los trenes más largos y pesados que hay. Un largo tren completamente cargado de mineral de hierro necesita varios kilómetros para detenerse. Se detendrá más rápidamente si está en una pendiente ascendente y tardará más si circula cuesta abajo. Estas son las sencillas leyes de Newton y se aplican a los trenes que transportan mineral de hierro, así como a todos los demás. Se necesita un sistema de frenado realmente bueno y locomotoras muy potentes para subir por pendientes. Y no se trata únicamente de un recorrido cuesta abajo desde la mina hasta el puerto, también hay algunas pendientes ascendentes. En la región de Pílbara, los trenes de las minas suelen tener 240 vagones y cargan unas 30.000 toneladas. El estándar para las operaciones de Río Tinto es 29.500 toneladas de mineral de hierro transportado en un tren de 2.400 metros de longitud, transportado por 3 locomotoras. Un tren de mineral de BHP Billiton tiene normalmente 268 vagones. El tren pesa 43.000 toneladas y transporta 24.200 toneladas de mineral de hierro. Es muy importante saber conducir un tren cargado de mineral de hierro, porque si se acelera o desacelera incorrectamente, se puede romper. Si estás pasando sobre una elevación del terreno, debes tener cuidado de no poner mucha tensión en los acoplamientos de los vagones, porque el tren podría partirse en dos. Por lo tanto, es muy difícil conducir un tren de este tipo. El récord se estableció el 21 de junio de 2001, cuando un tren con 682 vagones, con una longitud total de 7.352 metros, arrastrado por 8 locomotoras diésel eléctricas de General Electric AC6000 CW de 6.000 caballos de potencia y controlado por un solo conductor, recorrió la línea 275 a Port Hedland, Australia Occidental. Cada locomotora AC6000 CW de 6.000 caballos de potencia y 4.500 kilovatios era impulsada por un motor V16 doble turbo. Hay una amplia gama de viajes en tren, y esto es el extremo opuesto a los gigantes que transportan minerales. Esto es el País de las Maravillas en miniatura de Hamburgo, Alemania. La exposición de maquetas de ferrocarril más grande del mundo. La construcción comenzó en el año 2000 y continuará en el futuro. La escala actual de la exposición es muy notable. Ocupa más de 7.000 metros cuadrados y alberga una exposición que cuenta con casi 15.500 metros de vías. Recorridos por más de 1.000 trenes que pasan ante 1.300 señales. En un mundo poblado por unas 265.000 figuras. La exposición sufre el robo de unas 3.500 cada año. Hasta ahora, la construcción del País de las Maravillas en miniatura ha costado unos 20 millones de euros y emplea a unas 270 personas. Incluida en el paisaje está la maqueta del aeropuerto más grande del mundo. Un avanzado sistema automatizado mueve los automóviles por la exposición y el sistema está controlado por medio de 50 ordenadores. Hay algo fantástico en el País de las Maravillas en miniatura, pero hay planes aún más fantásticos y futuristas en las mesas de diseño para los viajes en tren del futuro. Y lo más futurista en muchos de los diseños es la fuente de energía que van a usar. El concepto Hyperloop está muy avanzado en Dubái. Y también se ha propuesto como enlace de alta velocidad entre ciudades como Nueva York y Washington, y promete revolucionar no solo la velocidad, sino la forma en que viajamos en tren. El concepto de Hyperloop opera mediante el envío de cápsulas o vainas especialmente diseñadas a través de un tubo de acero con un vacío parcial. Se está considerando si en el futuro será posible un transporte terrestre que sea eficaz mediante trenes o cápsulas que operen en vacío. Y así se elimina el problema de la aerodinámica.
Es un camino muy largo, pero si funcionara, la aerodinámica no sería un problema y se podrían alcanzar velocidades extremadamente altas. Lo primero que viene a la mente es la estación del ferrocarril. Las cápsulas entran y salen constantemente de los terminales y los pasajeros suben, y cuando llegan a su destino el vehículo reduce su velocidad. Cada uno tendrá una capacidad para 6 u 8 pasajeros. El concepto original de su aspecto parte de Elon Musk, cuyo diseño prevé que cada cápsula flote sobre un cojín de aire a baja presión de 0,5 a 1,3 milímetros. Esta delgada capa proporcionará un concepto tubular más práctico y asequible que el tubo de vacío original del que ha evolucionado. El tubo de vacío, que no ofrece resistencia al aire, podría llegar a velocidades teóricas de miles de kilómetros por hora. La delgada capa sostiene las cápsulas al mismo tiempo que permite velocidades que las ruedas no pueden soportar. Los motores lineales de inducción ubicados a lo largo del tubo aceleran y deceleran cada cápsula. Con la resistencia a la rodadura eliminada y la resistencia del aire muy reducida, las cápsulas se deslizan con eficacia durante la mayor parte del viaje. Quitas el aire y así eliminas la fuerza aerodinámica. Es como viajar en el espacio. Y eso es lo que intentas hacer, crear un túnel pequeño, un túnel espacial en el que no hay arrastre aerodinámico. Así se puede viajar muy deprisa por un espacio cerrado sin tantos problemas, porque si viajaras a las velocidades a las que viajan los transbordadores espaciales cuando atraviesan la atmósfera, se generarían enormes cantidades de calor. El concepto original del Hyperloop llevaba un ventilador en el morro de la cápsula para provocar aire a alta presión en la parte delantera del vehículo. Se prevé que las cápsulas alcanzarán una velocidad máxima de 1.220 kilómetros por hora, lo que significa que el viaje de Nueva York a Washington se realizará en algo menos de media hora. La historia de la electrificación de los raíles empezó con la búsqueda de un viaje más suave y una reducción de la fricción. Continuó con la estilización y formas mejoradas de producción de energía, y el Hyperloop casi ha llegado a eliminar la fricción, a deshacerse de las vías y a conseguir unas velocidades enormes, y además requieren un mínimo gasto de energía. Las cápsulas PRT o sistemas de transporte rápido para personas y los trenes suspendidos están en las mesas de dibujo y en algunos casos ya existen y se están probando en diferentes partes del mundo. En algunos lugares, generalmente en aeropuertos como el de Heathrow de Londres, los PRT ya son parte importante de la infraestructura de transporte. Y las cápsulas llevan pasajeros desde las terminales hasta el transporte público y a los estacionamientos de automóviles. Diseños que no hace mucho pertenecían a los reinos de la ciencia ficción, ahora transportan pasajeros. Y la potencia del ferrocarril, aunque se ha transformado, no muestra signos de disminuir.